puerta de mi habitación y la vi ahí, mi nuera Laura, con las manos dentro de mi armario, contando billetes de $100 como si fuera su propio dinero. $90,000 que había guardado durante años. Cada billete ganado con el sudor de décadas de trabajo, escondido en una caja de zapatos detrás de mis vestidos más viejos. ¿Qué estás haciendo, Laura?, le pregunté, sintiendo como mi voz salía más débil de lo que hubiera querido. Ella ni siquiera se sobresaltó. Se volteó hacia mí con esa sonrisa que siempre me hacía sentir pequeña, esa sonrisa que decía que yo era la intrusa en mi propia casa. Mi esposo dijo que puedo tomar lo que quiera, respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. Sus ojos me miraron de arriba abajo, como si fuera yo quien estuviera haciendo algo malo al interrumpir su robo descarado. Mario me dijo que todo lo que hay en esta casa también es mío. Así que no veo cuál es el problema, suegrita. La palabra, suegrita, salió de su boca como una burla. 6 años llevaba casada con mi hijo Mario, 6 años en los que poco a poco había convertido mi hogar en su reino personal, donde yo era apenas una sombra que limpiaba, cocinaba y pagaba las cuentas sin derecho a opinar. Ese dinero es para mis gastos médicos, Laura. Tú lo sabes. Mi voz sonaba como un susurro patético, como el quejido de un animal herido que ya no tiene fuerzas para defenderse. Mi doctor me dijo que necesitaré cirugía y el seguro no cubre todo. Son mis ahorros de toda una vida. Ay, por favor, me interrumpió, metiendo más billetes en su bolso Louis Vuitton que yo le había regalado el año pasado por su cumpleaños. Siempre estás con lo mismo de los doctores y las medicinas. Ya tienes 69 años. Lorenza, ¿para qué quieres tanto dinero? Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, tenemos sueños. Queremos remodelar la cocina, cambiar los muebles de la sala, tal vez irnos de vacaciones a Europa. Sueños que financiaba con mi dinero. Planes que hacían con mi patrimonio. Mi hijo Mario había llegado a casa 1 hora antes. Había subido directamente a darse una ducha después de saludarme apenas con un gruñido. No tenía idea de lo que estaba pasando en mi habitación, o tal vez sí lo sabía y simplemente le daba igual. Laura, por favor, ese dinero. Intenté acercarme, pero ella me detuvo con una mirada que podría haber cortado cristal. Mira, viejita, dijo cerrando mi armario como si fuera el suyo, te voy a explicar algo que parece que no entiendes. Esta es nuestra casa ahora. Mario es mi esposo, y lo que es de Mario es mío también. Así funcionan los matrimonios en el siglo XXI, no como en tus tiempos cuando las mujeres no teníamos derechos. La ironía me dolió más que una bofetada. Ahí estaba, robándome descaradamente mientras me daba lecciones sobre los derechos de las mujeres. Yo, que había trabajado 50 años como secretaria en un bufete de abogados, que había criado a Mario sola después de que su padre nos abandonara, que había hipotecado esta casa 3 veces para pagar sus estudios universitarios, me quedé paralizada viendo cómo se llevaba el fruto de toda una vida de sacrificios. Además, continuó acomodándose el cabello rubio teñido que mantenía perfecto gracias a las citas en el salón que yo pagaba cada mes. No es como si fueras a vivir para siempre. Las estadísticas dicen que a tu edad, cualquier cosa puede pasar. ¿No es mejor que disfrutemos el dinero ahora que podemos aprovecharlo? Tú ya viviste tu vida, suegrita. Ahora es nuestro turno. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. No era solo el dinero lo que me estaba robando, era mi dignidad, mi derecho a existir, mi valor como ser humano. En sus ojos yo ya estaba muerta, era solo un obstáculo temporal entre ella y una herencia que consideraba suya por derecho divino. Una molestia que había que tolerar hasta que la naturaleza hiciera su trabajo. Me quedé ahí parada, viendo cómo cerraba su bolso con mis $90,000 adentro, como si acabara de guardar su dinero de bolsillo después de un día de compras casual. La humillación me quemaba por dentro como ácido, pero por alguna razón extraña no salían lágrimas de mis ojos. Solo había un vacío raro, como si algo fundamental dentro de mí hubiera dejado de funcionar para siempre. No le digas nada a Mario sobre esto, me advirtió mientras pasaba junto a mí hacia la puerta, su perfume francés llenando el aire que ahora me parecía irrespirable. No queremos arruinar la cena de esta noche. Hoy es nuestro aniversario, ¿recuerdas? Vamos a celebrar en ese restaurante francés del centro. El que cuesta $300 por persona, sin contar el vino. $300 por persona. Con mi dinero, por supuesto. Mi dinero que ella acababa de robar mientras me explicaba por qué tenía derecho a hacerlo.
La escuché bajar las escaleras riendo, probablemente enviando mensajes a sus amigas sobre sus nuevos planes de gastos. Y yo me quedé ahí, en el silencio de mi propia habitación, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a cambiar para siempre. Me senté en el borde de mi cama, mirando el armario abierto donde hasta hace media hora tenía mis ahorros de toda una vida. El silencio de la casa se sentía diferente ahora, más pesado, como si las paredes hubieran sido testigos de mi humillación y ahora me juzgaran por mi cobardía. Escuché la ducha de Mario cerrarse en el baño del pasillo. Pronto bajaría, se pondría su mejor traje, tomaría las llaves del auto que yo pago, y se iría con Laura a cenar con mi dinero robado. Y yo me quedaría aquí, preparando la cena que no comeríamos, viendo televisión sola hasta quedarme dormida en el sofá porque mi cama ahora me daba náuseas. Esta no era la primera vez. Solo era la más descarada. Recordé cuando Laura llegó por primera vez a esta casa, hace 6 años. Mario tenía 32 años entonces. Trabajaba en una empresa de seguros y ganaba lo suficiente para vivir decentemente. Laura tenía 26, era secretaria en un consultorio dental, y parecía una chica dulce que realmente amaba a mi hijo. ¡Qué estúpida fui! Las primeras señales fueron sutiles. Comentarios sobre lo anticuada que era la decoración de la casa. Sugerencias sobre cómo podríamos modernizar algunos espacios. Preguntas casuales sobre mis finanzas, disfrazadas de preocupación filial. Ay, suegrita, ¿no te parece que deberías invertir ese dinero en algo más productivo? Tenerlo guardado en casa no te da rendimientos. Después llegaron las emergencias. El auto de Mario se descompuso y necesitaba $5,000 para repararlo. Laura tuvo una emergencia médica que requirió $3,000 que el seguro no cubría. La empresa donde trabajaba Mario pasó por reestructuración y necesitaron $8,000 para mantenerse a flote mientras él encontraba otro empleo. Cada vez yo sacaba el dinero de mis ahorros. Cada vez me prometían que me lo devolverían pronto. Nunca lo hicieron. Mario bajó las escaleras, silbando una canción que no reconocí. Lo escuché entrar a la cocina y abrir el refrigerador. Probablemente buscando algo para picar antes de su cena de $300 por cabeza. «Mamá», gritó desde abajo. «¿Dónde están las galletas que compraste ayer?» Me levanté de la cama con las piernas temblorosas. 69 años. Y de repente me sentía como si tuviera 90. Bajé las escaleras agarrándome del barandal, sintiendo cada escalón como una pequeña traición de mi propio cuerpo. Mario estaba parado frente al refrigerador abierto, ya vestido con su traje gris oscuro, el cabello peinado hacia atrás con gel. Se veía guapo. Tengo que admitirlo. Se veía como el hijo exitoso que siempre soñé que sería. Pero ya no veía al niño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, al adolescente que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. «Las galletas están en la alacena de arriba», le dije, mi voz sonando extrañamente normal considerando que su esposa acababa de robarme $90,000. «Gracias», murmuró sin mirarme, alcanzando el paquete. «Por cierto, Laura y yo vamos a salir esta noche. Es nuestro aniversario». «Lo sé», respondí. Ella me lo mencionó. Hubo algo en mi tono que lo hizo voltear a mirarme por primera vez desde que había llegado a casa. Sus ojos, que una vez fueron idénticos a los míos, ahora me observaron con esa mezcla de impaciencia y culpa que había aprendido a reconocer demasiado bien. «¿Estás bien, mamá? Te ves pálida». Por un momento, solo por un momento, pensé en decírselo. Pensé en contarle que su esposa acababa de robar mis ahorros de toda una vida. Que me había dicho que tenía derecho a hacerlo porque le había dado permiso de tomar lo que quisiera. Que me había tratado como si ya estuviera muerta, como si mi única función en esta vida fuera financiar sus caprichos hasta el día en que finalmente me fuera al cementerio. Pero entonces recordé todas las otras veces que había intentado hablar con Mario sobre el comportamiento de Laura. Sus respuestas siempre eran las mismas. «Mamá, Laura es mi esposa ahora. Tienes que respetarla». «Estás exagerando. Ella no quiso decir eso. No puedes esperar que las cosas sigan siendo como antes. Ahora somos una familia. Una familia donde yo era la fuente de financiamiento y ellos eran los beneficiarios. Solo estoy cansada», le dije finalmente. «Disfruta tu cena». Mario asintió, claramente aliviado de no tener que lidiar con los problemas de su madre anciana. Tomó otra galleta y miró su reloj. «Laura debe estar lista ya.
Tenemos reservaciones a las 8 y no queremos llegar tarde. Hizo una pausa, y por un segundo pensé que iba a preguntarme si necesitaba algo, si quería que me trajera algo del restaurante, si estaría bien sola toda la noche. En cambio, dijo, por cierto, ¿podrías lavar mi camisa blanca mañana? La necesito para una reunión importante el lunes. Por supuesto, respondí automáticamente. Siempre había sido mi respuesta automática. Por supuesto lavaría su ropa. Por supuesto cocinaría su comida. Por supuesto pagaría sus cuentas. Por supuesto les daría mi dinero cuando lo necesitaran. Por supuesto me quedaría callada cuando me faltaran el respeto en mi propia casa. Laura apareció en la cocina como una aparición dorada. Se había puesto un vestido rojo que costó $400. Yo vi el recibo porque lo pagué con mi tarjeta de crédito cuando ella se olvidó de traer la suya. Sus zapatos eran nuevos también, probablemente otros $200. Su collar, sus aretes, su pulsera, todo pagado con mi dinero de una forma u otra. ¿Lista, mi amor?, le preguntó Mario, y la besó de una manera que me hizo sentir como una intrusa en mi propia cocina. Más que lista, respondió Laura, y sus ojos se encontraron brevemente con los míos. En ellos vi una satisfacción que me revolvió el estómago. La satisfacción de alguien que acababa de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Que tengan una linda noche, les dije, porque era lo que se esperaba que dijera. Gracias, suegrita, respondió Laura con esa sonrisa que ahora sabía que era una máscara. No nos esperes despierta. Probablemente lleguemos muy tarde. Los vi alejarse por la ventana de la sala. Mario abrió la puerta del auto para Laura, como el caballero que lo había criado hacer. Subieron al BMW que yo había ayudado a pagar cuando el auto anterior de Mario ya no daba para más. Se fueron a gastar mi dinero robado mientras yo me quedaba sola en una casa que cada día se sentía menos mía. Pero algo había cambiado dentro de mí mientras los veía alejarse. Algo que había estado dormido durante años, finalmente comenzaba a despertar. Cerré la puerta después de verlos partir y por primera vez en años. El silencio de la casa no me dio tristeza. Me dio claridad. Caminé hasta la cocina y me senté en la mesa donde había cenado sola los últimos 6 años. La misma mesa donde Mario hacía sus tareas cuando era niño, donde celebramos su graduación de la preparatoria, donde me contó que se iba a casar con Laura. Una mesa llena de recuerdos que ahora se sentían como fantasmas burlándose de mi ingenuidad. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi vecina Hortensia. Ella contestó al segundo timbrazo, como siempre. Lorenza, querida, ¿cómo estás? ¿Ya se fueron los tortolitos a su cena romántica? Hortensia tenía 73 años, había enviudado hace 5, y tenía esa sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente para ver las máscaras caerse de la gente. Era la única persona que nunca me había juzgado por permitir que Mario y Laura vivieran conmigo, pero también era la única que ocasionalmente dejaba caer comentarios que me hacían pensar. Hortensia, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Puedes venir? Necesito hablar con alguien. Voy para allá en 5 minutos. Pongo café. Sí, por favor. Hortensia llegó con una cafetera térmica y una bolsa de pan dulce que había comprado esa mañana. Se instaló en mi cocina como si fuera suya, sirviendo café en mis tazas favoritas, las de porcelana que había heredado de mi madre y que Laura siempre decía que eran demasiado delicadas para el uso diario. Bueno, dijo Hortensia sentándose frente a mí, por tu cara veo que finalmente pasó algo que no puedes ignorar. Y entonces le conté todo. Le conté sobre Laura en mi armario, sobre los $90,000, sobre las palabras que me había dicho, sobre la manera en que Mario había actuado como si nada hubiera pasado. Le conté sobre todos los años de pequeñas humillaciones, de ser tratada como una empleada en mi propia casa, de financiar una vida que nunca me agradecieron. Hortensia me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus ojos marrones llenos de una comprensión que me hizo sentir que no estaba loca. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, me preguntó cuando terminé. No sé, admití. Parte de mí quiere confrontar a Mario, decirle lo que hizo su esposa. Pero sabes que te va a decir que estás exagerando, que Laura no pudo haber querido decir eso, que tienes que ser más comprensiva con ella. Exactamente. Me tomé un sorbo de café y sentí como el calor me daba un poco de fuerza. Hortensia, soy una mala madre por sentir que mi propio hijo ya no me ama. Ay,
Querida, suspiró ella, el amor no es permitir que te pisoteen. El amor no es financiar el abuso. Y definitivamente el amor no es robar los ahorros de tu madre mientras le dices que se va a morir pronto. Sus palabras fueron como una bofetada de realidad. Había pasado tanto tiempo diciéndome que tenía que ser paciente, comprensiva, que tenía que adaptarme a los cambios, que había perdido la capacidad de ver la situación por lo que realmente era. ¿Sabes qué me duele más?, le dije. No es solo el dinero. Es que me han convencido de que no tengo derecho a estar enojada. Que soy egoísta si no quiero seguir pagando por todo. Que soy una suegra difícil si no acepto que Laura me trate como una sirvienta. Lorenza, me dijo Hortensia, inclinándose hacia mí, ¿cuándo fue la última vez que Mario te preguntó cómo estás? No tu salud, no si necesitas algo de la tienda. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sientes? Pensé en esa pregunta más tiempo del que debería haber tomado. Traté de recordar una conversación real con mi hijo, una donde él se interesara genuinamente por mi bienestar emocional, por mis pensamientos, por mis sentimientos. No pude recordar ni una. Hace años, susurré. ¿Y Laura? ¿Alguna vez ha mostrado interés real en ti como persona? Solo cuando necesita algo. Cuando quiere que le compre ropa, o que pague alguna cuenta, o que cuide a los perros de su hermana cuando se va de viaje. Exacto. Hortensia se recostó en su silla. Lorenza, querida, no eres su madre. Eres su cajero automático. La verdad dolió tanto que tuve que poner mi taza en la mesa antes de que se me cayera. Porque tenía razón. Completamente, dolorosamente razón. Pero es mi hijo, protesté débilmente. Es todo lo que tengo. No, me dijo Hortensia con una firmeza que no esperaba. Tú eres todo lo que tienes. Y mientras sigas creyendo que tu valor depende de lo útil que le seas a ellos, van a seguir usándote hasta que no quede nada de ti. Me quedé callada, procesando sus palabras. Afuera, escuché a los vecinos jóvenes llegando de su propia cena, riéndose, hablando de sus planes para el fin de semana. Sonaban como Mario y Laura solían sonar cuando recién se casaron, antes de que se dieran cuenta de que yo era una fuente inagotable de dinero. ¿Qué harías tú?, le pregunté finalmente. Hortensia sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que había tomado decisiones difíciles y había vivido para no arrepentirse de ellas. Primero, dijo, llamaría a mi banco mañana temprano y cambiaría todas mis contraseñas. Segundo, revisaría todos mis documentos legales para asegurarme de que nadie más tiene acceso a mis cuentas. Tercero, hablaría con un abogado. Un abogado. Querida, Laura acaba de admitir que robó $90,000 de tu casa. Eso no es un malentendido familiar. Eso es un delito. El pensamiento de proceder legalmente contra la esposa de mi hijo me dio pánico. Pero luego recordé la cara de Laura cuando me dijo que yo ya había vivido mi vida, que ahora era su turno. Recordé cómo contó mi dinero como si le perteneciera. Recordé cómo Mario bajó las escaleras silbando, completamente ajeno al hecho de que su madre acababa de ser robada en su propia casa. No sé si pueda hacer eso, admití. No tienes que decidir nada esta noche, me dijo Hortensia, levantándose para servir más café. Pero sí tienes que decidir si vas a seguir viviendo como prisionera en tu propia casa, o si vas a recordar que Lorenza Salas es una mujer que trabajó 50 años, que crió a un hijo sola, que construyó una vida con sus propias manos. Cuando dijo mi nombre completo, algo se removió dentro de mí. Hacía mucho tiempo que alguien no me llamaba Lorenza. Para Mario yo era mamá, para Laura era suegrita, para el mundo yo era simplemente la madre de alguien más, la suegra de alguien más. Pero yo tenía nombre propio. Tenía una historia antes de que ellos llegaran a mi vida. Y tal vez, solo tal vez, podía tener un futuro después de que se fueran. Hortensia se quedó conmigo hasta las 11 de la noche. Cuando finalmente se fue, me senté sola en mi sala y por primera vez en años no encendí la televisión para llenar el silencio. Necesitaba pensar, y necesitaba hacerlo con claridad. A las 2 de la mañana escuché el BMW llegar al garaje. Los oí entrar riendo. Claramente habían tomado más vino del que debían. Laura tropezó en las escaleras y Mario la sostuvo, susurrándole algo que la hizo reír aún más fuerte. Estaban celebrando su aniversario con mi dinero robado, completamente ajenos al hecho de que arriba estaba la mujer cuya vida habían destrozado esa tarde.
Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, haciendo listas mentales. Lista de todas las veces que había pagado sus gastos sin que me lo devolvieran. Lista de todas las humillaciones que había tolerado por el bien de la familia. Lista de todas las excusas que me había dado a mí misma para justificar lo injustificable. Y luego empecé a hacer otra lista. Una lista de cosas que podía hacer. Cosas que Lorenza Salas, no la mamá de Mario ni la suegrita de Laura, sino Lorenza Salas, tenía el poder y el derecho de hacer. El lunes por la mañana, mientras Mario se duchaba y Laura dormía hasta tarde como siempre, salí de casa más temprano de lo usual. Mi primera parada fue el banco. «Buenos días, señora Salas», me saludó el gerente, el señor Herrera, un hombre de unos 50 años que había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años. «¿En qué podemos ayudarla hoy?» «Necesito cambiar todas las contraseñas de mis cuentas», le dije sin preámbulos. «Y quiero revisar todos los accesos que tienen otras personas a mi dinero». El señor Herrera alzó las cejas, pero mantuvo su profesionalismo. «Por supuesto. ¿Ha habido algún problema de seguridad?» «Podríamos llamarlo así», respondí. «También quiero saber exactamente quién tiene autorización para usar mis tarjetas de crédito y cómo puedo cancelar esas autorizaciones». Durante la siguiente hora, descubrí cosas que me hicieron sentir como una idiota. Mario tenía acceso a una de mis cuentas de ahorro desde hace 3 años, algo que había autorizado cuando él me dijo que necesitaba ayuda temporal para administrar sus finanzas. Laura era usuaria autorizada en 2 de mis tarjetas de crédito, privilegio que había obtenido después de convencerme de que sería más conveniente para hacer las compras del hogar. «Quiero cancelar todo», le dije al señor Herrera. «Todos los accesos, todas las autorizaciones. Solo yo quiero tener control sobre mi dinero». «¿Está segura? Esto significaría que su hijo y su nuera ya no podrían». «Exactamente», lo interrumpí. «Eso es precisamente lo que quiero». El señor Herrera procesó mis solicitudes sin más preguntas. Me dio nuevas tarjetas, nuevas contraseñas, nuevos códigos de seguridad. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío otra vez. Mi segunda parada fue el bufete de abogados donde había trabajado durante décadas. Aunque me había jubilado hace 4 años, seguía manteniendo amistad con varios de los abogados, especialmente con Elisandro Martínez, quien se había especializado en derecho familiar y de ancianos. «Lorenza», me saludó Elisandro cuando llegué a su oficina. «Qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás?» «He estado mejor», le dije. «Elisandro, necesito consejo legal, y necesito que sea confidencial». Su expresión cambió inmediatamente a modo profesional. «Por supuesto. Cuéntame qué está pasando». Le expliqué toda la situación. El robo de Laura, las justificaciones que había dado, la manera en que me habían estado tratando durante años. Elisandro me escuchó tomando notas, asintiendo ocasionalmente, su rostro volviéndose más serio con cada detalle. «Lorenza», me dijo cuando terminé, «lo que describes constituye abuso financiero de ancianos. Es un delito serio». «Pero es mi familia», protesté débilmente. «Eso no les da derecho a robarte», respondió con firmeza. «De hecho, hace que sea aún peor. Tienes varias opciones legales. Puedes presentar cargos criminales por robo, puedes buscar una orden de restricción, puedes demandar civilmente por la devolución del dinero. No sé si quiero ir tan lejos». «Entiendo», dijo Elisandro, recostándose en su silla. «Pero permíteme preguntarte algo. Si fuera cualquier otra persona quien hubiera entrado a tu casa y robado $90,000, ¿dudarías en llamar a la policía?» No tuve respuesta para esa pregunta, porque la respuesta era obvia. «Piénsalo así», continuó. «Tú trabajaste 50 años para tener esos ahorros. Laura trabajó 5 minutos para robártelos. ¿Te parece justo?» «No», admití. «Entonces tenemos que pensar en cómo protegerte a ti y tu patrimonio. Mientras tanto, hay algunas cosas que puedes hacer inmediatamente». Elisandro me explicó sobre órdenes de restricción, sobre cómo documentar el abuso, sobre mis derechos como propietaria de mi casa. Me dio formularios para cambiar mi testamento, documentos para revocar cualquier poder legal que hubiera otorgado anteriormente. «Una cosa más», me dijo antes de que me fuera. «¿Tienes algún lugar seguro donde quedarte si la situación en tu casa se vuelve insostenible?»
¿Por qué tendría que irme yo de mi propia casa? Tienes razón, sonrió. No deberías. Pero a veces, cuando las personas se dan cuenta de que han perdido el control sobre su víctima, pueden volverse impredecibles. Esa tarde regresé a casa con una carpeta llena de documentos legales y una claridad mental que no había tenido en años. Mario estaba en la sala viendo televisión cuando entré. «Hola, mamá», me dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Dónde andabas?» «Laura preguntó por ti». «Tenía algunas diligencias que hacer», respondí. «¿Dónde está Laura?» «Arriba, arreglándose. Vamos a salir otra vez». Luciano, mi compañero del trabajo, nos invitó a cenar para celebrar una promoción que acaba de conseguir. Otra cena. Más dinero gastado. Excepto que esta vez sería diferente. «Mario», le dije, sentándome en el sillón frente a él, «necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» Finalmente me miró, y noté algo de preocupación en sus ojos. «Sobre el dinero que Laura tomó de mi armario ayer». Su rostro se puso pálido. «¿Qué dinero?» «Los $90,000 que tenía guardados para mis gastos médicos. Tu esposa los tomó y me dijo que tú le habías dado permiso de tomar lo que quisiera de mi casa». Mario se quedó callado por un momento largo. Pude ver las emociones peleando en su cara: sorpresa, culpa, enojo, confusión. «Mamá», dijo finalmente, «debe haber un malentendido». «No hay malentendido, Mario. Laura me robó $90,000 y justificó el robo diciéndome que yo ya había vivido mi vida y que ahora era el turno de ustedes. Ella no pudo haber dicho eso». «Estás llamándome mentirosa». Mario se frotó la cara con las manos. «No, mamá, no te estoy llamando mentirosa. Pero tal vez malinterpretaste». «Mario», lo interrumpí, «tu esposa entró a mi habitación, abrió mi armario, tomó mi dinero, y cuando la confronté me dijo que tenía derecho a hacerlo porque tú se lo habías permitido. ¿Le diste permiso de robar mis ahorros?» «No, por supuesto que no». «Entonces ve arriba y pregúntale dónde está mi dinero». Mario se quedó sentado en el sofá, mirándome como si fuera la primera vez que realmente me veía en años. Pude ver el conflicto en sus ojos, la guerra entre la lealtad hacia su esposa y la incomodidad de lo que acababa de escuchar. «Mamá», dijo finalmente, su voz más baja, «déjame hablar con Laura. Debe haber una explicación». «La explicación es muy simple, Mario. Tu esposa es una ladrona». «No digas eso», respondió automáticamente, pero sin la convicción que solía tener cuando defendía a Laura. «Entonces explícame otra razón por la cual $90,000 desaparecieron de mi armario después de que ella estuviera ahí contándolos». Antes de que Mario pudiera responder, escuchamos los tacones de Laura bajando las escaleras. Apareció en la sala como siempre, perfectamente arreglada, sonriendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «Hola, suegrita», me saludó con esa voz dulce que ahora sabía que era completamente falsa. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondí. «Pasé la mañana en el banco y con mi abogado». Vi cómo su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. «¿Todo bien? No hay problemas con tus cuentas». «Al contrario», le dije, sin apartar la mirada de sus ojos. «Resolví algunos problemas que tenía con mis cuentas. Laura, Mario y yo estábamos hablando sobre el dinero que tomaste de mi armario ayer». Esta vez la sonrisa desapareció completamente. Laura miró a Mario, luego a mí, luego otra vez a Mario. «¿Dinero?», preguntó, pero su voz sonaba diferente ahora. «No sé de qué estás hablando, suegrita». «Los $90,000 que estabas contando cuando te encontré en mi habitación», insistí. «Los que metiste en tu bolso mientras me explicabas que tenías derecho a tomarlos». «Yo nunca». Comenzó, pero Mario la interrumpió. «Laura», le dijo, y había algo en su voz que no había escuchado antes. Una dureza. «¿Tomaste dinero del armario de mi mamá?» «Por supuesto que no», exclamó, pero estaba mirando hacia la ventana, no a nosotros. «¿Por qué iba a hacer algo así?» «Porque pensaste que podías salirte con la tuya», le dije. «Porque has estado robándome de diferentes maneras durante años y pensaste que esto sería igual». «Yo nunca te he robado nada», gritó Laura, y por primera vez la vi perder esa compostura perfecta.
Todo lo que he recibido de ti ha sido porque tú me lo has dado voluntariamente. Voluntariamente. Me levanté del sofá, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. ¿Fue voluntario cuando usaste mi tarjeta de crédito para comprar ropa sin preguntarme? ¿Fue voluntario cuando me dijiste que necesitabas dinero para una emergencia médica que después descubrí que era mentira? ¿Fue voluntario cuando conveniste a Mario de pedirme dinero para inversiones que nunca existieron? Mario se puso pálido. ¿Qué inversiones? Laura me lanzó una mirada de puro odio. No sabes de lo que estás hablando, vieja loca. Vieja loca, repetí. Ahí está la verdadera Laura. Ya no necesitas fingir que me respetas. Laura, dijo Mario, poniéndose de pie, ¿de qué inversiones está hablando mi mamá? Son. Laura tartamudeó, buscando una excusa. Son inversiones que aún están procesándose. Tu mamá no entiende cómo funcionan estas cosas. ¿Qué inversiones?, insistió Mario, y por primera vez en años escuché en su voz al hijo que me defendía cuando era niño. Los $15,000 que me pediste en enero para invertir en acciones tecnológicas, le dije a Mario. Los 12,000 que me pidieron en marzo para una oportunidad inmobiliaria. Los 8,000 de mayo para bonos del gobierno, que iban a duplicar mi dinero en 6 meses. Mario se volteó hacia Laura con una expresión que nunca le había visto antes. Laura, le dijiste a mi mamá que íbamos a invertir su dinero. Nosotros, íbamos a hacerlo, balbuceó Laura. Pero entonces surgieron gastos. ¿Qué gastos?, preguntó Mario. El viaje a Cancún, le dije yo. Tu nuevo guardarropa. La remodelación de su oficina. Los tratamientos de spa. Todo pagado con mi dinero de inversión. Mario se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Laura, ¿es cierto eso? Mario, mi amor, dijo Laura, y su voz cambió inmediatamente a ese tono manipulador que había perfeccionado. Tu mamá está confundida. Tal vez está empezando a tener problemas de memoria. Es normal a su edad. No cambies el tema, le dijo Mario con una firmeza que me sorprendió. ¿Tomaste o no el dinero de mi mamá? Laura nos miró a ambos, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que ya no podía manipular la situación. Su máscara se desplomó completamente. Bien, dijo, cruzándose de brazos. Sí, tomé el dinero. Pero no es robo. Esta casa es de mi esposo, y lo que es de él es mío también. Esa vieja no se va a llevar su dinero a la tumba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mario la miraba como si fuera una extraña. Yo sentí una extraña sensación de alivio al ver que finalmente había mostrado su verdadera cara. Esa vieja, repitió Mario lentamente, es mi madre. Una madre que te ha controlado toda tu vida, escupió Laura. ¿Crees que es normal que un hombre de 38 años aún viva con su mamá? Te tiene bajo su pulgar, Mario. Yo solo estoy tratando de liberarte. ¿Liberarme robando el dinero de mis gastos médicos?, pregunté. No vas a necesitar gastos médicos por mucho tiempo, gritó Laura, e inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. Mario se levantó tan rápido que casi se tropieza. ¿Qué acabas de decir? Yo no quise decir eso, murmuró Laura, pero era demasiado tarde. Sí quisiste, le dije. Es exactamente lo que quisiste decir. Ayer me dijiste que no iba a vivir para siempre, que era mejor que ustedes disfrutaran el dinero ahora. Me trataste como si ya estuviera muerta. Porque estás actuando como una muerta en vida, explotó Laura. Siéntate ahí todo el día, viendo televisión, cocinando para nosotros como si fuéramos niños. No tienes vida propia. Al menos nosotros estamos viviendo. Viviendo con mi dinero, repliqué. Dinero que no estás usando para nada. Dinero que se va a quedar ahí hasta que te mueras y entonces ¿qué? ¿Se lo van a dar a alguna caridad? Nosotros somos tu familia. No, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me había sentido en años. Los ladrones no son familia. Los parásitos no son familia. La gente que cuenta los días hasta que me muera para poder quedarse con mi herencia no es familia. Mamá, comenzó Mario, pero lo interrumpí. Mario,
Tu esposa acaba de admitir que me robó $90,000. Acaba de admitir que ha estado robándome durante años. Y acaba de decirme en tu cara que no ve la hora de que me muera. ¿Realmente vas a seguir defendiéndola? Mario miró a Laura, luego a mí, luego otra vez a Laura. Por primera vez en 6 años, vi a mi hijo realmente ver a la mujer con la que se había casado. El silencio en la sala se volvió tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Mario estaba parado entre Laura y yo, como si físicamente estuviera dividido entre dos mundos que acababan de colisionar violentamente. Laura, dijo finalmente, su voz ronca. Necesito que me digas la verdad. ¿Cuánto dinero has tomado de mi mamá? Mario, no me puedes hablar así, respondió Laura, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Soy tu esposa. Y ella es mi madre. La mujer que me crió sola, que trabajó 2 empleos para pagarme la universidad, que nunca me negó nada. Mario se pasó las manos por el cabello. ¿Cuánto, Laura? Laura me miró con odio puro antes de volverse hacia Mario. No llevo las cuentas. Tu mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros. Generosa, repetí amargamente. Así llamas al robo ahora. No es robo, gritó Laura. Somos familia. Las familias se ayudan unas a otras. Las familias no roban $90,000 de los armarios de las abuelas, dijo una voz desde la puerta de entrada. Los 3 nos volteamos para ver a Hortensia parada en el umbral, con una bolsa de comestibles en una mano y las llaves que le había dado para emergencias en la otra. Perdón por interrumpir, dijo Hortensia, pero no sonaba nada arrepentida. Escuché los gritos desde mi casa. Pensé que tal vez Lorenza necesitaba apoyo. Esto es una conversación familiar, le dijo Laura con desdén. No es asunto suyo. Tienes razón, respondió Hortensia, dejando su bolsa y cruzándose de brazos. No es mi asunto que una mujer de 32 años robe los ahorros médicos de una señora de 69. Eso es asunto de la policía. El color se fue completamente de la cara de Laura. Nadie va a llamar a la policía. Ah, no. Hortensia sacó su teléfono. Porque hasta donde yo sé, robar $90,000 es un delito grave. Independientemente de si eres familia o no. Hortensia, espera, dijo Mario, alzando una mano. Déjanos resolver esto internamente. ¿Cómo han resuelto internamente los otros robos?, preguntó Hortensia. ¿Los $500 que desaparecieron de la cartera de Lorenza el mes pasado? ¿Los 2,000 que tomaron prestados de su cuenta de Navidad? ¿Los 8,000 del supuesto arreglo del auto que nunca se descompuso? Mario me miró con ojos enormes. Mamá, ¿es cierto eso? Es cierto, admití. Y mucho más. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque cada vez que intentaba hablar contigo sobre el comportamiento de Laura, me decías que estaba exagerando, que tenía que ser más comprensiva, que ella era tu esposa y tenía que respetarla. Eso es diferente. Si me hubieras dicho que ella estaba robando, completé. Mario, te dije exactamente eso. Múltiples veces. Pero siempre encontrabas una manera de justificar sus acciones. Mario se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Has permitido que tu esposa abuse de tu madre durante años, dijo Hortensia sin rodeos. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? Laura, que había estado callada mientras procesaba la gravedad de la situación, finalmente explotó. Esto es ridículo. Somos familia. Mario, diles que paren con esta locura. Laura, dijo Mario sin levantar la cabeza, ¿dónde está el dinero? ¿Qué dinero? Los $90,000 que tomaste ayer. ¿Dónde están? Nosotros. Lo usamos para... ¿Para qué? Mario levantó la cabeza, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Para qué necesitabas $90,000 de emergencia que no podías esperar ni siquiera un día para pedírmelos? Para la casa, dijo Laura desesperadamente. Quería sorprenderte con renovaciones. Para nosotros. Para nuestro futuro. ¿Qué renovaciones cuestan $90,000, Laura? La cocina, el baño, la sala. Laura, interrumpí,
Gastaste ese dinero anoche en el restaurante y lo que sobró probablemente ya lo transferiste a tu cuenta personal, como siempre haces. Mario se puso de pie lentamente. ¿Es cierto eso, Laura? ¿Transferiste el dinero de mi mamá a tu cuenta? Laura no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Necesito ver tu teléfono, dijo Mario. ¿Qué? No. No tienes derecho a revisar mi teléfono. Si no hiciste nada malo, no deberías tener problema en mostrárnoslo, dijo Hortensia. No tengo que probar mi inocencia. Sí tienes, dije yo, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Porque yo tengo derecho a saber dónde está mi dinero. Y si no me lo dices voluntariamente, mi abogado y la policía van a encontrar otras maneras de averiguarlo. ¿Tu abogado?, preguntó Laura, palideciendo aún más. Sí, mi abogado. Elisandro Martínez. Tal vez lo recuerdes. Trabajé con él durante 20 años en el bufete. Hoy me explicó exactamente cuáles son mis opciones legales cuando alguien me roba. Mario se puso de pie y caminó hacia Laura. Dame tu teléfono. Mario, no puedes. Dame tu teléfono. Laura. Ahora. La voz de Mario tenía una autoridad que no había escuchado desde que era adolescente, cuando solía defenderme de sus compañeros de escuela que se burlaban de que no tuviera padre. Laura retrocedió. No voy a permitir que me trates como una criminal. Entonces no actúes como una, dijo Hortensia. Tú no tienes nada que ver en esto, le gritó Laura a Hortensia. Tienes razón, respondió Hortensia calmadamente. Por eso voy a llamar a alguien que sí tiene que ver. Marcó 3 números en su teléfono. No, gritó Laura, lanzándose hacia Hortensia para quitarle el teléfono. Mario la detuvo agarrándola del brazo. Laura, basta. 911, ¿cuál es su emergencia? Escuché la voz del operador a través del altavoz del teléfono de Hortensia. Necesito reportar un robo, dijo Hortensia claramente. Una mujer de 69 años ha sido robada en su propia casa por un miembro de su familia. Cuelga ese teléfono, gritó Laura, tratando de zafarse de Mario. No, dije yo, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No va a colgar. Hortensia, dale la dirección. Laura me miró con una expresión de incredulidad total. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a llamar a la policía a tu propia familia? Tú dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que yo era solo un obstáculo entre tú y mi dinero, le respondí. En el momento en que me dijiste que ya había vivido mi vida y que ahora era tu turno. Mario, suplicó Laura, volteándose hacia mi hijo. Diles que paren. Somos esposos. Tenemos una vida juntos. Mario la miró por un largo momento, y luego me miró a mí. Cuando habló, su voz sonaba como la de un extraño. Laura, dijo lentamente, creo que nuestra vida juntos acaba de terminar. La patrulla llegó 15 minutos después. 2 oficiales, una mujer joven de apellido Rodríguez y un hombre mayor de apellido García, entraron a mi sala como si fuera la escena de un crimen. Y supongo que lo era. Laura había pasado esos 15 minutos alternando entre súplicas desesperadas dirigidas a Mario y amenazas veladas dirigidas a mí. Esto va a destruir a tu familia, me había dicho. ¿Esto es lo que quieres? Que todos sepan que eres una vieja amargada que destruyó el matrimonio de su hijo. Pero algo había cambiado en mí desde que Hortensia había marcado ese número. Ya no me sentía como la víctima asustada que había sido esa mañana. Me sentía como Lorenza Salás, una mujer que había trabajado medio siglo, que había criado a un hijo sola, que había construido una vida con sus propias manos y que no iba a permitir que nadie más se la quitara. Buenas tardes, dijo la oficial Rodríguez. Recibimos una llamada sobre un robo doméstico. Así es, respondí antes de que Laura pudiera hablar. Mi nuera robó $90,000 de mi armario ayer por la tarde. Los oficiales intercambiaron miradas. $90,000 en efectivo, preguntó el oficial García. Sí, eran mis ahorros para gastos médicos. Señora, dijo la oficial Rodríguez, ¿por qué tenía tanto dinero en efectivo en su casa? Porque es mi dinero y tengo derecho a guardarlo donde me dé la gana, respondí. ¿Es eso relevante para el hecho de que me lo robaron? Laura se adelantó. Oficiales, esto es un malentendido familiar. Yo soy la nuera de la señora, vivo en esta casa, y,
Vive aquí, interrumpió el oficial García. Bueno, sí, pero... Su nombre está en la escritura de la propiedad. No, pero estoy casada con su hijo. ¿El hijo de la señora es copropietario de la casa? Mario, que había estado callado desde la llegada de la policía, finalmente habló. No, la casa es completamente de mi madre. Entiendo, dijo la oficial Rodríguez, tomando notas. Entonces ustedes viven aquí por cortesía de la propietaria. Exactamente, dije yo. Y ayer descubrí a Laura en mi habitación, tomando dinero de mi armario sin mi permiso. Eso no es robo, protestó Laura. Mario me dijo que podía tomar lo que quisiera de la casa. Los oficiales se voltearon hacia Mario. ¿Es cierto eso, señor? Mario se veía como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Puede ser que haya dicho algo así, pero me refería a comida del refrigerador, o usar el baño, cosas normales de convivencia. Jamás le dije que podía tomar el dinero de mi madre. ¿Qué le dijo exactamente a su esposa?, preguntó el oficial García. Honestamente, no recuerdo haber tenido esa conversación específica, admitió Mario. Pero si lo dije, definitivamente no me refería al dinero de mi madre. Laura, dijo la oficial Rodríguez, ¿puede mostrarme el dinero que tomó? Yo no tomé nada, mintió Laura. ¿Entiende que mentirle a un oficial de policía es también un delito?, preguntó el oficial García. El color desapareció completamente de la cara de Laura. Tal vez, intervino Hortensia, deberían revisar las cámaras de seguridad del banco donde probablemente depositó el dinero. ¿Qué cámaras?, preguntó Laura bruscamente. Las cámaras que están en todos los bancos, querida, respondió Hortensia con una sonrisa dulce. Las que graban a todas las personas que hacen depósitos grandes de efectivo. Laura, dijo Mario suavemente, por favor, diles la verdad. Laura nos miró a todos, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que ya no había salida. Sus hombros se hundieron y por primera vez desde que la conocía, parecía su edad real. Está bien, susurró. Tomé el dinero. ¿Cuánto?, preguntó la oficial Rodríguez. $90,000. ¿Dónde está ahora? En mi cuenta bancaria. Los oficiales tomaron nota de todo. Me pidieron una declaración detallada de lo que había pasado, me preguntaron si quería presentar cargos formales, me explicaron el proceso legal que seguiría. Sí, dije sin dudarlo. Quiero presentar cargos. Mamá, dijo Mario, ¿estás segura? Es mi esposa. Era tu esposa, lo corregí. Una esposa que me robó $90,000 y me dijo que ya había vivido mi vida. Señor, le dijo el oficial García a Mario, va a apoyar la decisión de su madre de presentar cargos. Mario miró a Laura por un largo momento. Laura, le dijo, ¿hay algo más que deberías saber? ¿Algún otro dinero que hayas tomado? ¿Alguna otra mentira que me hayas dicho? Laura no respondió, pero las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas fueron respuesta suficiente. Entonces sí, dijo Mario a los oficiales. Apoyo la decisión de mi madre. En ese caso, dijo la oficial Rodríguez, Laura Martínez, está arrestada por robo en primer grado. Mientras le leían sus derechos y le ponían las esposas, Laura me miró con una mezcla de odio y desesperación que podría haber derretido el hielo. Esto no va a terminar así, me dijo. Voy a contratar al mejor abogado que pueda encontrar. Voy a demostrar que tienes demencia, que no sabes lo que estás haciendo. Te voy a quitar esta casa. ¿Con qué dinero vas a pagar a ese abogado?, le pregunté calmadamente. Ahora que vas a tener que devolver los $90,000 que robaste. La llevaron esposada hacia la patrulla. Toda la calle estaba viendo. Los vecinos habían salido de sus casas al escuchar las sirenas. Vi a la señora Chen grabando con su teléfono desde su ventana. Vi al joven matrimonio de la esquina susurrando entre ellos mientras señalaban hacia mi casa. Y por primera vez en años, no me importó lo que pensaran los demás. ¿Está bien, mamá?, me preguntó Mario cuando la patrulla se alejó. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo, le respondí honestamente. Lo siento mucho, dijo, y había lágrimas genuinas en sus ojos. Siento no haberte creído antes. Siento haber permitido que esto pasara. Mario, le dije, tomando sus manos, tú no permitiste nada.
Laura nos manipuló a ambos. Pero ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu matrimonio se acabó. Laura va a la cárcel. Y tú tienes que decidir si quieres seguir viviendo aquí conmigo o si quieres encontrar tu propio lugar. Mario parecía sorprendido por la pregunta. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo. Pero tampoco te estoy rogando que te quedes. Por primera vez en años, Mario, te estoy dando una opción real. Sin chantaje emocional, sin manipulación. Solo una opción honesta. Hortensia, que había estado callada durante todo este intercambio, se acercó y me puso una mano en el hombro. Creo que todos necesitamos un poco de té, dijo. Y luego Lorenza y Mario pueden tener una conversación real sobre cómo quieren que sea su relación de ahora en adelante. Por primera vez en 6 años, esa conversación iba a ser solo entre Mario y yo. Sin Laura manipulando desde las sombras, sin mentiras sobre el dinero, sin excusas sobre emergencias inexistentes. Solo una madre y su hijo, tratando de reconstruir lo que había sido destruido por años de abuso y manipulación. Esa noche, después de que Hortensia se fuera a casa y Mario y yo nos quedáramos solos por primera vez en años sin Laura manipulando cada conversación, nos sentamos en la cocina con tazas de té que ninguno de los dos estaba tomando realmente. No sé por dónde empezar, me dijo Mario, girando su taza entre sus manos. Empieza por el principio, le sugerí. ¿Cuándo comenzaste a creer que yo era el problema? Mario levantó la vista, sorprendido por mi franqueza. Mamá, yo nunca pensé que fueras el problema. Mario, cada vez que intenté hablar contigo sobre el comportamiento de Laura, me dijiste que estaba exagerando, que tenía que ser más comprensiva, que tenía que adaptarme. ¿En qué momento dejé de ser tu madre para convertirme en el obstáculo para tu felicidad? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo de 6 años de malentendidos acumulados. Cuando Laura comenzó a decirme que eras controladora, admitió finalmente que no me dejabas crecer como hombre, que mientras viviera contigo, nunca tendría una relación adulta real. Y tú le creíste. Al principio no, pero ella era muy persistente. Cada vez que teníamos una pelea, cada vez que algo no salía como ella quería, siempre terminaba siendo porque tú interferías de alguna manera. Me quedé callada, permitiendo que sus palabras se asentaran entre nosotros. Me hizo creer que elegir a mi esposa por encima de mi madre era parte de ser un adulto responsable, continuó Mario. Que defender a Laura era defender mi matrimonio. ¿Y cuándo te diste cuenta de que eso no era cierto? Hoy, respondió sin dudarlo. Cuando vi cómo te habló. Cuando escuché las palabras que salieron de su boca. Cuando me di cuenta de que por 6 años había estado defendiendo a alguien que veía a mi madre como un obstáculo para quitarte el dinero. Mario se frotó la cara con las manos, un gesto que había heredado de mí. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? Porque Laura es muy buena manipulando, le dije. Me manipuló a mí también, Mario. Me convenció de que si no les daba dinero constantemente, los perdería. Me convenció de que ser útil financieramente era la única manera de mantener a mi familia unida. Pero nosotros nunca fuimos una familia real, ¿verdad?, preguntó Mario. Por lo menos no en estos últimos años. Éramos como actores interpretando roles en una obra de teatro dirigida por Laura. Tenía razón, y dolía admitirlo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? Le pregunté. No mi salud, no si necesitaba algo del supermercado. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi vida emocional? Mario pensó por un momento largo. No puedo recordar, admitió, y vi vergüenza genuina en sus ojos. Fue hace 4 años, le dije. Habías tenido una pelea con Laura por algo, no recuerdo qué. Viniste a mi habitación y me preguntaste si yo pensaba que estaba siendo muy duro con ella. Fue la última vez que mi opinión te importó. Dios mío, mamá. Mario, quiero que entiendas algo. No te estoy culpando completamente. Laura es una manipuladora experta, y yo permití que pasara mucho de lo que pasó porque tenía miedo de perderte. Pero si vamos a tener algún tipo de relación de ahora en adelante, tiene que ser honesta. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, y por primera vez en la conversación, sonó como el niño que había criado.
Quiero que tomes la decisión correcta para ti, le respondí. Si te quedas aquí, no puede ser porque es conveniente o porque es más barato que conseguir tu propio apartamento. Tiene que ser porque realmente quieres reconstruir nuestra relación. Sí quiero, dijo rápidamente. Mamá, quiero conocerte otra vez. Quiero recordar por qué te admiraba tanto cuando era niño. Sus palabras me llenaron de una esperanza cautelosa. Entonces tenemos que establecer algunas reglas, le dije. Nuevas reglas para una nueva relación. ¿Qué tipo de reglas? Primero, nada de dinero. Si necesitas ayuda financiera, conseguiremos que hables con un consejero financiero. Pero yo no voy a ser tu banco personal nunca más. Mario asintió. Es justo. Segundo, si decides traer a otra mujer a esta casa en el futuro, va a ser porque quieres que la conozca como tu madre, no porque necesitas un lugar donde vivir con ella. Entiendo. Tercero, y esto es lo más importante, si alguna vez sientes que estoy siendo demasiado controladora o manipuladora, me lo dices directamente. No permitas que otra persona interprete mis acciones por ti. De acuerdo. Y por último, continué, quiero que sepas que voy a empezar a vivir mi propia vida. Voy a viajar, voy a hacer cosas que he pospuesto durante años para estar disponible para ustedes. No voy a estar aquí solo esperando a que me necesites. Mario me miró con una expresión que no había visto en años. Respeto. ¿A dónde quieres viajar?, preguntó. A Europa, respondí sin dudar. Siempre quise conocer París. Y Italia. Y tal vez España. Suena increíble, mamá. ¿Y sabes qué más voy a hacer? ¿Qué? Voy a sacar a Laura de todas mis cuentas bancarias, de mi testamento, de mi seguro de vida. Y voy a asegurarme de que nunca más pueda tocar ni un centavo de mi dinero. Ella va a pelear eso, me advirtió Mario. Que pelee, respondí. Ahora tengo un abogado, tengo evidencia, y tengo algo que no tenía antes. ¿Qué? Tengo mi dignidad de vuelta. Mario se quedó callado por un momento, procesando todo lo que habíamos hablado. Mamá, dijo finalmente, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Mario, le respondí, tomando su mano por primera vez en meses, ya te perdoné. Pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Significa que vamos a construir algo nuevo y mejor. ¿Crees que sea posible? Creo que si ambos estamos dispuestos a hacer el trabajo, sí. Esa noche, Mario durmió en su antigua habitación por primera vez desde que se había casado con Laura. No en la habitación principal que habían estado usando, sino en su cuarto de adolescente, con sus pósters viejos y sus trofeos de fútbol. Y yo dormí en mi propia habitación, en mi propia cama, sabiendo que mi dinero estaba seguro en el banco y que por primera vez en años, nadie me iba a robar mientras dormía. Al día siguiente comenzaría el proceso legal contra Laura. Al día siguiente tendría que lidiar con abogados y papeles y todas las complicaciones que venían con haber tomado la decisión de defenderme. Pero esa noche, simplemente dormí en paz, sabiendo que Lorenza Salas había regresado. 3 meses después, estaba parada en mi jardín plantando rosas rojas cuando vi el auto de Lisandro estacionarse frente a mi casa. Lo había estado esperando. Tenía noticias sobre el caso de Laura. Lorenza me saludó con una sonrisa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. Tengo buenas noticias. Laura se declaró culpable, dije. No era una pregunta. Se declaró culpable y aceptó un acuerdo. 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional y restitución completa de los $90,000, más intereses. Y el divorcio. Finalizado la semana pasada. Mario está oficialmente libre. Me quité los guantes de jardinería y nos sentamos en las sillas que había puesto en el portal, algo que Laura siempre había odiado porque decía que hacían que la casa se viera de clase trabajadora. ¿Cómo está tomando Mario todo esto?, preguntó Elisandro. Mejor de lo que esperaba, respondí honestamente. Está en terapia. Está viviendo aquí, pero está ahorrando para conseguir su propio apartamento. Y por primera vez en años, tenemos conversaciones reales. Me alegra escuchar eso. ¿Sabes qué me alegra más?, le pregunté. Que cuando me levanto por la mañana, ya no reviso mi cartera para ver si falta dinero. Ya no tengo miedo de ir a mi propio armario.
Elisandro sonrió. ¿Y los planes de viaje? Siguen en pie. Mario y yo nos vamos a Europa el próximo mes. 2 semanas. París, Roma, Madrid. Va a ser nuestro viaje de reconexión. Mario está pagando su parte. Por supuesto que sí. Trabajó horas extras durante 2 meses para poder costearlo. Era cierto. Ver a Mario trabajar para algo que quería, en lugar de simplemente pedírmelo, había sido revelador para ambos. Elisandro se fue 1 hora después, y yo regresé a mi jardín. Las rosas estaban comenzando a florecer, y había algo simbólico en plantar vida nueva en el mismo lugar donde había permitido que mi propia vida se marchitara durante tantos años. «¿Mamá?» Escuché la voz de Mario desde la puerta trasera. «¿Tienes un minuto?» «Siempre», le respondí, y esta vez era cierto. Ya no estaba constantemente disponible por obligación y miedo, estaba disponible por elección. Mario se acercó con 2 vasos de limonada fresca y se sentó en el suelo junto a mí, algo que no había hecho desde que era adolescente. «Tuve mi sesión de terapia hoy», me dijo. «¿Cómo te fue?» «Hablamos de ti, de nosotros, de cómo Laura logró convencerme de que defendería a mi esposa significaba atacar a mi madre». Dejé de plantar y lo miré. En estos 3 meses, Mario había cambiado físicamente. Había perdido peso, pero de una manera saludable. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. La doctora Silvia me preguntó algo que me hizo pensar. Continuó. Me preguntó cuándo había dejado de ver a mi madre como una persona individual y había comenzado a verla solo como un obstáculo para mi matrimonio. ¿Y qué respondiste? Que no podía recordar exactamente cuándo, pero que probablemente había sido gradual. Pequeños comentarios de Laura, pequeñas manipulaciones, hasta que un día ya no podía verte como Lorenza Salas, la mujer que me crió. Solo podía verte como la suegra problemática, punto. Sus palabras me dolieron, pero era un dolor necesario. Como limpiar una herida antes de que pueda sanar. Mario, le dije, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que había perdido a mi hijo? No. Cuando cumpliste 35 años y Laura organizó una fiesta en esta casa, con mi dinero, e invitó a toda su familia, pero no me incluyó en ningún plan. Me dijeron que cocinar, cuándo servirlo, y luego me sugirieron que comiera en la cocina para que hubiera más espacio en el comedor para los invitados. Mario cerró los ojos. Mamá, yo no sabía. Sí sabías, lo interrumpí gentilmente. Estabas ahí. Viste todo. Pero ya estabas tan acostumbrado a verme como personal de servicio que ni siquiera te pareció extraño. Tienes razón, admitió. Y no sé cómo disculparme por eso. No tienes que disculparte más, le dije. Ya me has disculpado. Con acciones, no solo con palabras. Pagando tus propios gastos, tratándome como a una persona, preguntándome por mis planes y mis sentimientos. Mario tomó un sorbo de su limonada y me observó plantar otra rosa. ¿Eres feliz, mamá?, me preguntó de repente. La pregunta me sorprendió. ¿Feliz? Sí. ¿Eres feliz? No pregunto si estás bien o si necesitas algo. Pregunto si eres feliz. Pensé en su pregunta mientras limpiaba la tierra de mis manos. ¿Era feliz? Había pasado tanto tiempo simplemente tratando de sobrevivir emocionalmente que había olvidado lo que se sentía ser realmente feliz. Sí, le respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, soy feliz. ¿Por qué? Porque mi vida me pertenece otra vez. Porque cuando me despierto por la mañana, el día me pertenece a mí, no a las demandas y manipulaciones de otras personas. Porque puedo plantar rosas sin que alguien me diga que es un desperdicio de dinero. Mario sonrió. Las rosas se ven hermosas. Y van a estar aquí mucho tiempo después de que tú te mudes a tu apartamento, le dije. ¿Estás bien con que me vaya? Estoy más que bien. Estoy orgullosa. Estás reconstruyendo tu vida de la manera correcta, con trabajo y planificación, no con manipulación y mentiras. Nos quedamos callados por un momento, disfrutando la tarde. El sol estaba comenzando a ponerse, y podía escuchar a Hortensia en su jardín, probablemente regando sus tomates. Mamá, dijo Mario finalmente, ¿qué vas a hacer cuando me vaya? No te vas a sentir sola. Mario,
le respondí, poniéndome de pie y sacudiéndome la tierra de las rodillas. He estado sola durante años, incluso cuando la casa estaba llena de gente. La diferencia es que ahora voy a estar sola por elección, no por abandono. ¿Y eso no te da miedo? Al contrario, me da libertad. Esa noche, después de que Mario se fue a su curso nocturno de computación, algo que había decidido tomar para mejorar sus posibilidades de trabajo, me senté en mi portal con una taza de té y mi teléfono. Marqué el número de la agencia de viajes. Buenas noches, dije cuando contestaron. Quiero cambiar mi reservación para Europa. En lugar de 2 personas, va a ser para una sola. ¿Algún problema con su acompañante?, preguntó la agente. No, respondí, mirando mis rosas nuevas que ya comenzaban a mostrar brotes. Es que decidí que quiero hacer este viaje sola. Quiero redescubrir quién soy cuando no tengo que cuidar a nadie más. Después de colgar, me quedé en el portal hasta muy tarde, escuchando los sonidos de la noche y sintiendo algo que no había sentido en décadas. La emoción pura de no saber qué vendría después, pero saber que fuera lo que fuera, lo enfrentaría en mis propios términos. Laura estaba en prisión. Mario estaba construyendo una vida adulta real. Y yo, Lorenza Salas, a los 69 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y por primera vez en años, estaba completamente, absolutamente,